Los mineros asturianos vivían de una manera que hoy casi nadie sería capaz de aguantar. Pero esta es solo la mitad de la verdad. La otra mitad, la que rara vez se cuenta, es que, además de dureza extrema, había una fuerza humana tan grande que convirtió ese trabajo en un símbolo de orgullo para toda España. Porque bajar al pozo no era un acto de silencio resignado, era un acto de dignidad. Cada mañana, cuando aún no había salido el sol, los hombres caminaban hacia el pozo con paso firme. Algunos fumaban, otros hablaban en voz baja, pero todos tenían claro que su oficio sostenía a un país. No era vergüenza lo que cargaban, era orgullo silencioso, el orgullo de quien sabe que sin su esfuerzo no habría luz en las casas, ni calor en invierno, ni industria que avanzar. El jaulón descendía y el corazón se encogía, sí. La mina imponía respeto, sí. Pero había también algo que solo los mineros conocen. Esa mezcla de compañerismo, humor y fortaleza que hacía posible seguir adelante incluso cuando el suelo temblaba. Las bromas antes de bajar, los motes, los apretones de mano, las risas para romper el miedo. Eran parte del alma minera. La verdad completa es esta. Los mineros asturianos vivieron mirando a la muerte, pero también vivieron con una intensidad que hoy casi hemos olvidado. Sabían que su trabajo importaba, sabían que defendían a su familia, sabían que, sin ellos, España se quedaba quieta. Y aún en el peor día, al salir a la superficie, encontraban algo que la mina no podía matar. El abrazo de los hijos, el olor del guiso, la conversación desde la ventana del barrio, la certeza de pertenecer a una comunidad fuerte. Porque sí, la oscuridad era real, pero también lo era la luz que llevaban dentro. Para comprender la verdadera vida de los mineros asturianos, hay que mirar más allá de los cascos, del polvo y de los derrumbes. Hay que mirar la época, una España que despertaba despacio, donde el trabajo era duro, pero la comunidad, la vecindad, la familia, el barrio obrero, tenía un calor que hoy muchos echan de menos. El día empezaba temprano, a veces antes de las 5. Las casas olían a café, a pan tostado, a humedad del norte. Los niños dormían todavía cuando los padres salían con la fiambrera metálica bajo el brazo. Y en las calles estrechas de los pueblos mineros se cruzaban saludos breves. ¿Listo? Como siempre. En los vestuarios se mezclaban nervios y humor. Porque el humor minero era medicina, seco, rápido, contundente. Un chiste antes de bajar podía valer más que una oración. Esa risa colectiva, esa complicidad sin palabras, era parte de la armadura invisible que los acompañaba. Allá abajo, el mundo era otro. Oscuridad densa, calor, humedad, ruido constante. El techo crujía, las vagonetas golpeaban, el polvo picaba en los ojos. Pero los mineros asturianos aprendieron a escuchar la tierra igual que un marinero escucha el mar. Sabían diferenciar un crujido normal de uno peligroso. Sabían cuándo avanzar y cuándo detenerse. Pero la dureza no impedía la humanidad. Compartían el bocadillo, compartían el agua. Si uno tenía un mal día, otro lo cubría. Si alguien se lesionaba, los compañeros lo sacaban como fuese. La solidaridad no era un valor abstracto, era un método de supervivencia. En la superficie, los barrios obreros vibraban con vida, mujeres charlando desde las ventanas, niños jugando al fútbol, radios sonando en cada casa. La mina era dura, sí, pero la vida tenía momentos de alegría que hoy parecen irrepetibles. Asturias no solo fue carbón, fue comunidad, carácter, fuerza y orgullo colectivo. Ramón, un minero de 27 años, representaba lo mejor de aquella generación. Serenidad, humildad y una fortaleza que no hacía ruido. Nunca presumía, nunca levantaba la voz. Era el tipo de hombre que daba seguridad solo con estar cerca. Aquel día, la mina estaba inquieta. Los veteranos lo notaron antes de bajar. Hoy la tierra respira raro. Y no se equivocaron. A media mañana, un estruendo recorrió la galería. No fue el peor derrumbe, pero sí suficiente para convertir segundos en eternidad. El polvo avanzó como una ola. Las luces temblaron. Y de repente, silencio. Ramón quedó atrapado con dos compañeros en una cámara estrecha. El aire se volvió espeso. Uno de los jóvenes empezó a llorar.
No salimos de aquí, no voy a ver a mi madre. Ramón se acercó, puso su mano sobre su hombro y dijo: escúchame, mientras oigas mi voz, estás vivo, respira conmigo. Durante horas habló sin descanso, de sus hijos, de las sidrerías, de las fiestas del pueblo, del mar que quería conocer algún día. No era solo para distraer al joven, era para mantenerlo consciente, para que no cayera en el pánico que mata más rápido que la roca. Finalmente, los rescatistas abrieron un hueco. Cuando lo sacaron, el joven se echó a llorar, pero no de miedo, de gratitud. Si no llegas a estar tú, yo no salgo vivo. Ramón sonrió apenas. No dijo nada. Los héroes de verdad nunca dicen nada. Y aquí viene la parte que faltaba antes. Al día siguiente, cuando volvió al pozo, los compañeros lo recibieron con palmadas, bromas y un orgullo sincero. No era tristeza lo que circulaba en aquel vestuario. Era respeto y también alegría de seguir vivos juntos. Eso era la mina. Peligro y miedo, sí, pero también una fraternidad que ningún otro trabajo ha vuelto a dar. La mina tenía un lenguaje propio. Un crujido suave podía significar nada, o podía significar todo. Y cuando hablaba fuerte, no había hombre capaz de ignorarla. La oscuridad total, el aire que no corría, la tierra que respiraba encima. Esa era la cima de la dureza. Un lugar donde el miedo era real, pero nunca dueño de los mineros. Muchos españoles jamás sentirán lo que es perder la luz de golpe, escuchar el techo tensarse como un arco, notar la vibración del suelo bajo las botas. Allí abajo, cada sentido estaba alerta. Los veteranos decían: la mina te avisa, hay que escucharla. Y tenían razón. Pero aquí está la parte que los de fuera no entienden. Cada día sobrevivido era una victoria silenciosa. Una de esas que no salen en ningún periódico, pero que llenaban el pecho de orgullo al subir a casa. El invierno hacía el trabajo aún más duro. El agua rezumaba por las paredes, se colaba en las botas, helaba los dedos. La ropa pesaba como si estuviera hecha de plomo, y aún así, nadie dejaba de avanzar. La dureza física era inmensa, sí, pero la fuerza moral lo era más. Cada minero sabía que, aunque la mina pudiera doblarte el cuerpo, no debía doblarte el espíritu. Y sin embargo, entre tanto sacrificio, hubo un día que cambió la historia: la gran huelga minera de 1962. Fue el momento en que Asturias entera habló con una sola voz. Un acto de valentía colectiva en plena dictadura. Un «basta» que obligó al régimen a escuchar. Fue una victoria sin armas, sin banderas, sin discursos grandilocuentes. Una victoria nacida del sudor y del valor. Después del 62, los mineros no solo se sintieron trabajadores duros, se sintieron pueblo fuerte, capaces de cambiar el rumbo de un país. Esta era la cumbre de la dureza, pero también la cumbre del orgullo. Por muy dura que fuera la jornada, siempre había un momento de luz al final del día. Cuando la jaula subía, cuando se veía el cielo, cuando el aire frío del norte golpeaba el rostro y recordaba que la vida seguía ahí, esperando arriba. En los autobuses que llevaban al pozo, se escuchaban a veces tonadas asturianas, cantadas en voz baja pero con sentimiento. Esas canciones eran una forma de resistir, de decirse unos a otros: seguimos aquí. Ese canto colectivo era más fuerte que cualquier miedo. Las casas obreras tenían una belleza que no aparece en las postales. Mesas modestas, radios encendidas todo el día, ropa secándose junto al carbón, niños jugando en los pasillos, y una energía de familia que hacía olvidar, aunque fuera por un rato, la oscuridad de la mina. Las mujeres sostenían el hogar con la misma fuerza con que los hombres sostenían la galería. Ellas eran el segundo pilar de la vida minera. Y sobre todo, estaba la solidaridad. Si a un vecino le faltaba carbón para calentar la casa, otro dejaba un saco en la puerta sin esperar agradecimiento. Si una familia pasaba un mal momento, las demás se organizaban sin preguntar nada. Era una red invisible que lo sostenía todo. Los mineros sabían que el país dependía de su esfuerzo. Sabían que su sacrificio permitía que España avanzara. Y ese conocimiento, ese orgullo profundo, callado, les daba una luz interior que la mina nunca logró apagar.
Muchos dicen hoy que la vida antes era más dura. Y es verdad. Pero también lo era la unión, el carácter, la alegría sencilla, la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Por eso, cuando un minero asturiano sonreía después de un día infernal, esa sonrisa no era ingenuidad, era victoria. Julián trabajó más de 30 años bajo tierra. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas llevaba peso. Tenía la espalda curva, las manos agrietadas y una mirada tranquila que imponía respeto. Nunca habló de miedo, aunque todos sabían que lo había sentido muchas veces. Lo que más repetía era: aquí nadie se queda solo. Una mañana, la mina lanzó un aviso claro, un estruendo largo, profundo. Los ingenieros ordenaron evacuar, y los mineros salieron deprisa hacia la zona segura. Pero faltaba uno, un joven recién llegado, 22 años, que se había quedado atrás intentando recuperar una herramienta. Nadie quería volver. No por cobardía, sino porque un paso en falso podía desencadenar un derrumbe completo. Entonces Julián avanzó sin pedir permiso. «Voy yo». Encendió su lámpara y desapareció en la oscuridad. Cada metro era un desafío. El aire estaba pesado, la galería crujía, el polvo quemaba los pulmones. Finalmente encontró al joven atrapado entre una vagoneta y un muro de roca. Temblaba, estaba paralizado. «Tranquilo, rapaz, salimos los dos». Lo liberó con paciencia, lo levantó, lo cargó casi entero. Y justo entonces, otro estruendo. Las luces parpadearon, pero siguieron avanzando, paso a paso, apoyándose uno en el otro. Fue un ascenso lento, casi interminable. Cuando por fin llegaron a la zona segura, el joven rompió a llorar. Pero Julián solo dijo, con su humor seco: «Mañana llegas a tiempo, que no pienso venir a buscarte 2 veces». Las risas estallaron. Risas nerviosas, agradecidas, vivas. Ese día nadie lloró por miedo. Ese día se celebró la vida, porque la mina era dura, sí, pero también era una escuela de humanidad. Hoy, cuando muchas minas han cerrado y el carbón ya no mueve al país como antes, existe un riesgo silencioso: que la historia de los mineros asturianos se vuelva un simple pie de página. Pero quienes vivieron aquella época saben que no fue una vida pequeña. Fue una vida grande, llena de lucha, sacrificio, humor, comunidad y una dignidad que aún hoy estremece. Muchos jóvenes oyen la palabra minero y piensan en un oficio antiguo. No saben que bajo tierra se forjó una parte esencial de España. No saben del compañero que te daba medio bocadillo sin pensarlo. No saben del canto en el autobús al amanecer. No saben de los barrios donde todos cuidaban de todos. No saben de la risa en el vestuario, de las bromas que quitaban el miedo, del orgullo de salir a la superficie cubierto de carbón, pero vivo. Y tampoco saben que aquella generación no solo resistió, venció. En 1962, Asturias entera se levantó. Miles de mineros dijeron «basta» en plena dictadura. Fue un acto de coraje colectivo que obligó al régimen a escuchar. Un golpe sobre la mesa que cambió la historia social de España, no con violencia, sino con unión, con la fuerza de un pueblo que sabía lo que valía. Esa fuerza sigue viva en cada familia minera, en cada casa donde aún se conserva un casco, en cada fotografía amarillenta, en cada pulmón que respira un poco más corto, en cada historia contada al calor de la cocina. Por eso este relato no es solo memoria, es un homenaje. Y ahora te toca a ti, que viviste aquello, o que lo viste en tu padre, tu abuelo, tu tío, tu vecino. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué sonido te marcó para siempre? ¿Qué momento te hizo sentir orgullo? ¿Tu familia vivió la huelga del 62? ¿Cuál fue el día que aún hoy te pone la piel de gallina? Cuéntalo abajo. Cada comentario es un pedazo de historia que no debe perderse, porque los mineros asturianos no solo trabajaron, construyeron un país entero con sus manos y su corazón.